Bienvenidos, esto es Conectar, un canal que conecta lo que sucede en la macroeconomía, en la microeconomía y también lo que sucede en el mundo del desarrollo personal de nosotros como empresarios, como emprendedores o como mentores. Las pequeñas empresas, las pymes, todo eso unido en un contexto. Hoy podemos decir lo mejor está por venir. Y en el contexto de lo que podríamos llamar una crisis, de pronto esto suena muy voluntarista. Pero debemos ver las crisis como situaciones de cambio. En los cambios, en las situaciones de crisis, se ponen siempre al desnudo problemas que hemos venido arrastrando, deficiencias, carencias, lo que no funciona. Lo que no funciona queda al descubierto, queda al desnudo. Esa sería la parte positiva de la crisis, si es que podemos visualizarlo. El ver las crisis como una oportunidad, como un desafío, ha sido una característica de grandes personas que lograron avances, no solamente como personas, sino también para los países, para las naciones. Tenemos muchísimos buenos ejemplos de eso. Una crisis también causa un desgaste. Llevamos un año de restricciones que afectan a lo más característico del ser humano, como es la sociabilidad, la tranquilidad, la seguridad, la continuidad de valores. Todo eso ha sido puesto en tela de juicio, ha sido visto como inseguridad total, y entonces no es raro que una expresión como lo mejor está por venir sea vista como algo muy ilusorio. Vamos a ver entonces el contexto para empezar. Hablando con mucha gente de distintos países, que es una de las cosas más instructivas que hay para poder ver las cosas de una manera más amplia de lo que vemos en nuestras naciones, vemos que muchas personas hablan de países donde había una unidad, una identidad nacional, incluso una economía floreciente, con resultados muy satisfactorios tanto para la gente que lo vivía así como para las estadísticas que elogiaban justamente esas economías que emergían con fuerza y con gran rapidez. Y con la misma rapidez que fueron emergentes, esas economías de pronto se vinieron de un día para el otro al suelo. Pero no solamente la economía, sino que toda una crisis institucional, cultural, todo eso se dio junto en muchos países. Entonces vamos a ver algunos de los puntos característicos de esas cosas, para también llegar a ver cómo nosotros, como personas, en este momento nos reinventamos y logramos tener esa mentalidad de que lo mejor está por venir. Yo lo creo realmente. Sé que hay muchos empresarios que comparten esto y que lo viven, y a mí me gustaría que lo viviera la mayor cantidad de gente posible. Porque pese a todo lo que hemos pasado, realmente el ser humano tiene la capacidad de elegir. Como Víctor Frank diría, tiene la libertad, la última libertad que se le puede quitar a un individuo es la libertad de elegir cómo reaccionar, qué actitud tener ante una situación. Y la actitud, entonces, para mí, elogiable y recomendable, es la actitud de que lo mejor está por venir. ¿Y qué sentido ha tenido todo esto que hemos pasado? Ha tenido el sentido de iluminarnos, de abrirnos los ojos, de mostrarnos
que hay otro camino, que hay otra manera de llevar las cosas adelante, que no son las que hemos venido viviendo. ¿Y qué hemos venido viviendo? Bueno, vamos a juntar tres aspectos distintos. Voy a hablar de la economía, voy a hablar de las culturas, los valores culturales, y voy a hablar de las instituciones, la sociedad. En la economía, creo que si debemos reducir todo a un punto, que es la esencia, es la deuda. Ha habido un sistema financiero parasitario, y lo recalco, parasitario. ¿Por qué? No por ser financiero, porque las finanzas son importantes en economías donde hacen falta bienes de producción que deben ser financiados con otros bienes. Ese es el motivo básico de la financiación. Pero las economías basadas en un sistema financiero parasitario es otra cosa. ¿Qué quiero decir con parasitario? Quiero decir que son economías basadas como en una especie de juego de algoritmos, de matemáticas, donde dejando de lado lo que es la base buena, la nutrición de la economía con producción, se pasa a ganar dinero simplemente con movimientos de capital de un lado al otro. Por ejemplo, si un país está muy endeudado, tan endeudado que no puede pagar, se puede, a través de emitir en otro lugar dinero, más dinero que no tiene respaldo, prestarle, financiarle parte de la deuda, pedirle a ese país como garantía ciertos bienes, y ese país recibe ese dinero que tampoco tiene mucho valor porque ha sido impreso en otro país donde la deuda es tan enorme que ya supera su producción bruta anual. Pero por esa magia que tiene este sistema de algoritmos es que, número uno, se financia con dinero que no tiene respaldo. Número dos, se está trasladando la deuda de ese país a este otro, que se ve obligado al mismo tiempo, para cubrir su economía, a comprar deuda externa de ese otro país para poner a resguardo sus inversiones en la bolsa y sus inversiones en general. Y en ese juego hay alguien que pierde, hay alguien que gana constantemente. Pero aquí no ha habido nada que ver con producción. No ha habido un aumento de la producción acá, pese a que se volcaron cantidad de recursos, porque esta economía está tan mal parada que lo único que les corresponde es más deuda y más deuda. Y cuando a un país se le aplica más deuda y más deuda, a los ciudadanos también. Quiere decir que son ciudadanos que, por más que trabajen, no verán nunca el fruto de sus trabajos. Y eso es una economía enferma. Y la clave de todo esto es en una deuda. Pero, ¿por qué decimos que lo mejor está por venir? Porque esa deuda ya se hizo tan enorme que no es pagable ni para el que antes financiaba ni para el que ahora es deudor. Ambos están atrapados en el mismo sistema que no aguanta más. Y que no aguanta más está clarísimo. Los reseteos en la historia muchas veces se han hecho con guerras. En este caso yo no creo, ni las grandes potencias tampoco lo ven como una posibilidad. Tenemos una situación, sí, global, que es muy parecida a una guerra, en el sentido devastador de las economías. Y creo que pronto veremos el surgimiento de un nuevo modelo económico. Claro que cuando hablamos de un nuevo, no decimos que hay una sola alternativa, sino que hay varias alternativas en juego, y creemos que el respaldo de la gente consciente y de los países también volcará la balanza a favor de una economía fructífera, de una economía real y no basada en un sistema financiero
que no produce bienes, no produce más nada que más deuda. La deuda entonces es una palabra clave para entender la situación en la cual estamos y de la que creo vamos a salir. Vamos a salir relativamente pronto, aunque los procesos toman el tiempo que tienen que tomar y no están sujetos a nuestras ansiedades. Pero una palabra igual de clave en la economía como la deuda lo es también en materia social, la deconstrucción. Porque cuando hablamos con personas de estos países, cuando leemos los artículos, vemos que en esos países donde se dio una crisis económica, un colapso, también se fue paulatinamente dando una deconstrucción de lo que es los valores de esas naciones, sus creencias culturales, sus símbolos. Todo fue cuestionado con la idea de ponerlo en cero. Lo que antes era visto con veneración, ahora es visto con desprecio. Hasta cierto punto puede ser que la visión moderna crítica siempre se distancia de algunas cosas de nuestro pasado, pero lo que es nuevo es querer borrar todo el pasado, todo el trasfondo cultural, todo el trasfondo espiritual, porque hasta eso está siendo borrado con una justificación, y es de que representa todo lo malo que hemos llegado a tener ahora. Y esa es la parte que es mentira y que es un manto para esconder el verdadero propósito. Sabemos muy bien que nunca hay borrón total y cuenta nueva, que nunca queda la mente en cero total, que esta deconstrucción de valores que se ha dado en muchas sociedades, que se expresa en cuando hay revueltas en querer incendiar monumentos, incendiar próceres, incendiar iglesias, todo está justificado porque todo eso representa algo negativo. ¿Y cuál es la parte entonces que está siendo sustituida? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, ahí viene un collage de ideas que podríamos decir, no todo eso es positivo, no todo eso es aceptado por esa población que se está quedando sin sus valores, que no se da cuenta qué es lo que nuevo que está siendo alimentado. Lógicamente, esto en las mentes jóvenes, si es introducido en las escuelas desde temprana edad, entonces no tiene mucha resistencia, y por eso esta deconstrucción se basa más que nada en la educación de las nuevas generaciones con cero de arraigo cultural, con cero de arraigo de lo que formó el patrimonio de esa nación. Empecemos a sumar entonces naciones con deuda sin ningún tipo de arraigo ni de experiencia que permita sacar adelante esa nación con cierto optimismo, porque siempre el pasado contiene no solamente cosas malas, sino contiene también enseñanzas positivas que son justamente el arraigo cultural que tenemos, al cual nos vamos a aferrar cuando hayan momentos de tribulación. Entonces, la palabra deconstrucción es clave en lo que pasa en lo cultural, en lo espiritual. Y agreguemos otra cosa. ¿Qué pasa en lo institucional? Bueno, hay un teórico que dice la revolución molecular. Así se llama esta teoría. Molecular, ¿por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, de un enfrentamiento al estilo del ajedrez, donde de un lado están las blancas y del otro lado las piezas negras, esto es más bien basado en otro juego distinto, en el juego Go de la China, donde
se trata de controlar espacios separados, limitados, pero que en su conjunto vas viendo un avance, así como hay un avance de un virus que va tomando los distintos organismos. Esa subversión de los países, de las instituciones, se da y se expresa en esto, se expresa en que de pronto regiones se levantan contra regiones, minorías nativas se levantan contra otras minorías, minorías dentro de las ciudades contra otras minorías y minorías sumadas contra mayorías. Y así se va dando una crisis también a nivel institucional, pero que nunca es tan fácil de identificar ni de enfrentar, porque tan pronto como la nación quiere ponerse a resguardo de eso, no encuentra ningún tipo de enemigo visible enfrente suyo. Se ha dado entonces una revolución molecular, tal cual como lo titulaba este teórico. Ahora bien, cuando yo pregunto a personas de distintos países cómo ven lo que se ha dado en sus países, me explican justamente esto, de que sí, que se ha dado un problema de endeudamiento general, no solo del país, sino de las personas, que se ha dado un descreimiento de los valores, la falta de respeto, que nada vale nada, todos contra todos, y que a nivel de las instituciones hay una crisis total, un descreimiento de las instituciones, de los políticos, de que todos se enfrentan contra todo. Y atención, yo dije que esto era una teoría, pero el sentido común de estas personas que lo han vivido, lo han visto como algo que es real. Esto no son teorías, estas son cosas que realmente han pasado. Lo que sucede es que cuando le ponemos el nombre y la agrupamos y decimos, bueno, vamos a hacer ahora un análisis, porque eso es lo que hemos vivido. Pero resulta que lo que en esta área se ha vivido es esto, y aquí está el teórico, y es esto otro, y aquí está el teórico, y en economía es la deuda, y aquí están los teóricos, los genios que inventaron este juego. Y entonces estamos viendo que estos tres juegos ya no son tan inocentes, ya no son cosas que surgieron porque, bueno, se dio así, o como mucha gente con su sentido común dice, lo que pasa es que ya nadie respeta nada, y bueno, echan las culpas al ser humano. Pero cuando vemos que esto responde a determinados conceptos que son muy claros y muy bien expresados en determinadas teorías, ya empezamos a sospechar que esto de ingenuo no tiene nada. Y cuando entonces, más y más, la gente empieza a entender, porque ahora con esto de la crisis global, mundial, se entendió una cosa, y es que ya no es más mi país el que está en esta situación, es el mundo entero. Y hay cosas que no me cuadran, y hay cosas que sí coinciden en todos los países en el modus operandi, en la manera de operar, de cómo se llegó a esta situación. Y ahí empieza entonces el proceso que yo digo de despertar, de alumbramiento, que hace que empecemos a ver la crisis como fructífera, porque realmente debemos ver de que esto venía de mucho antes, de mucho antes. Lo que pasa es que ahora se puso más al descubierto, ahora lo vemos con más claridad y ahora podemos atar entonces todos los puntos, conectar, como dice la palabra de este canal, para entender mejor. Y el entender mejor nos lleva entonces a un optimismo, porque una vez que la gente entiende, el ser humano empieza a ver la luz en el túnel. Y entonces nosotros como individuos, como empresarios, como emprendedores, ¿qué podemos hacer en esto? Bueno, lo que podemos hacer es ver, número uno, que estamos aprendiendo y aprender también a ver posibilidad, a ver en la crisis una posibilidad y no solamente lo que estamos perdiendo, sino lo que estamos ganando, lo que estamos conquistando. Ver también
que estamos en cambio, en un proceso de cambio, que las cosas no han sido nunca estáticas. Siempre se estaban moviendo hacia esto, aunque no lo habíamos visto, pero ahora lo vemos. Eso es la parte positiva. En resumen, nosotros tenemos en nuestras manos, al conocer, al saber, la posibilidad de cambiar de actitud. Y entonces, cuando decimos lo mejor está por venir, es porque realmente lo estamos visualizando. Ya no es algo impuesto en forma idealista, sino que es parte de nuestro quehacer. Empresas pequeñas, empresarios de las pymes, medianos y pequeños, van a cumplir un rol fundamental en la restauración de esta economía basada en la producción, porque va a haber mucha falta de economía real, de solución, y entonces nuestra cabeza ya debe estar puesta en cómo puedo yo con mi empresa ayudar a solucionar problemas reales. ¿Cuáles son los problemas reales que se van a enfrentar? Muy claro. Necesitamos, número uno, alimentación. Todos los que tengan que ver con el rubro alimentación están llamados a un desafío importantísimo, donde lógicamente esa alimentación va a cambiar mucho, va a ser adecuada a los tiempos modernos, a las necesidades, en fin, rubro, todo lo que sea básico tendrá transporte incluso, ¿por qué no? Todo lo que sea servicios, pero ya debemos estar con esa mente de que se viene una economía real, porque es la única que es viable. Ya este método de endeudamiento para transferir riqueza de un lugar al otro ya no da más, y la gente tampoco. Con esto entonces, un feliz fin de semana y que realmente puedan hacer carne, que puedan hacer algo real de esa máxima que dice lo mejor está por venir. Mi nombre es Edgar Dawson. Les agradezco si me dan un me gusta, un like, como siempre, porque eso ayuda a que YouTube nos posicione y nos recomiende a gente que necesita también tener una visión como esta que conecta los puntos para tener un mejor entendimiento. Con esto entonces, muy agradecido. Suscríbanse si no lo han hecho aún y nos vemos en el próximo video de Conectar.